¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Hola queridos hermanos, hoy estamos a martes 26 de enero. Celebramos a los santos Timoteo y Tito, obispos, que son discípulos de San Pablo. Vamos a escuchar este evangelio que es de San Marcos, capítulo 3, versículo 31 al 35. Dice así: Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Él les contestó: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues lo que en este texto ordinariamente no puede faltar, porque aunque muchos ya lo han escuchado, otros tantos no, y es causa de confusión y de errores cuando no se entiende, y también de ahí pues se han agarrado los hermanitos protestantes para confundir, porque no lo interpretan bien. Así que en esta ocasión lo voy a leer tal cual de la Biblia latinoamericana, que me ha gustado mucho, que es edición pastoral, que trae bastantes explicaciones y en muchísimas ocasiones bastante y muy atinadas. Así que voy a leer el texto tal cual, donde da la explicación de los hermanos de Jesús. Y ya cada quien puede profundizar más, pero ya de por sí la explicación es muy profunda. Bueno, dice: Hermanos de Jesús, la Iglesia nunca dudó de que María hubiera sido siempre virgen. O sea, hay de hecho un dogma que es la virginidad perpetua de María. María es virgen antes, durante y después del parto. Es un dogma de fe. Y dice aquí la Biblia, bueno, el comentario de la Biblia, que la Iglesia nunca dudó de que María hubiera sido siempre virgen y Jesús fuera su Hijo único, como es el único del Padre. Y ya aquí hay otro comentario en Lucas 1:26, pero ese no lo vamos a ver. Y ya dice: ¿Por qué pues se habla aquí de sus hermanos y hermanas? Y ese es pues el punto de confusión del cual se agarran algunos hermanitos protestantes para decir equivocadamente que la Virgen pues tuvo más hijos y que la Virgen pues no es virgen. Pero pues sabemos que sí, porque está mal interpretado. Cuando sacamos un texto de la Biblia de su contexto, lo interpretamos ordinariamente mal. Hay que considerar siempre el contexto en el cual está escrito un texto. Y bueno, sigue diciendo: en primer lugar, digamos que en hebreo se llama hermano a cualquier pariente, para empezar. En hebreo se llama hermano a cualquier pariente. En más de 500 lugares del Antiguo Testamento, hermano indica un parentesco
más o menos próximo. La pertenencia a la misma familia, al mismo clan, a la misma tribu o al mismo pueblo. Cuando se quiere subrayar que se trata de un hermano en el sentido estricto, se usa la expresión hijo de su madre, que aquí pareciera una grosería mexicana, pero para nada, ¿verdad? Porque de hecho ni tiene por qué ser grosería. Y bueno, aquí dice que en la Biblia, cuando se quiere subrayar que se trata de un hermano en el sentido estricto, o sea, un hermano carnal, los dos, es que es hijo de su madre, ¿no? Y viene la cita de Deuteronomio 13:7 y 27, capítulo 27, versículo 22. Ahí tenemos dos citas, Deuteronomio 13:7 y 27:22. Dice: luego recordemos que en la primera iglesia, en el tiempo en que se escribían los evangelios, había un grupo influyente integrado por la parentela de Jesús y sus paisanos de Nazaret. Estos eran llamados en forma global los hermanos del Señor. A todos ellos, sus parientes y sus paisanos de Nazaret, que tardaron tanto tiempo en creer en Él. A ellos se les llamaba los hermanos del Señor. Dice: y uno de ellos, Santiago, era obispo de la comunidad de Jerusalén, o sea, el apóstol. Dice que dice: el Evangelio no lo celebra mayormente, más bien recuerda que tardaron mucho en creer en Jesús, a pesar de haber vivido tantos años a su lado. Por ejemplo, Marcos 3:21, Juan 7:3 al 5, dice: pero al hablar de ellos o de alguno de ellos, los designa con el nombre que les daba la comunidad, los hermanos del Señor, o bien fulano, hermano de Jesús. Alguien podría decir: si bien la palabra hermano puede designar a los primos lejanos, también puede designar a los hermanos en el sentido estricto. Miremos pues más de cerca quiénes son esos hermanos de Jesús a los que se menciona cuando Jesús pasa por Nazaret. Son Santiago y José. Mateo dice Joseph, Judas y Simón. Ahora bien, entre las mujeres que estaban al pie de la cruz, Marcos menciona a una tal María, madre de Santiago, el menor, y de José. Si se tratase de María, la madre de Jesús, sería muy extraño que precisamente en ese momento se la presentase solo como la madre de Santiago y de José, y no como la madre del ajusticiado, o sea, de Jesús que está muriendo en la cruz, que ni siquiera lo mencionara. Sería muy extraño. También sería muy extraño que fuera mencionada después de María Magdalena. Juan dice que esta María, mujer de Cleofás, era la hermana, es decir, probablemente una parienta próxima de María. Y ya pone una cita, Juan 19:25. Debemos pues admitir que Santiago y José eran los hijos de esta otra María, Mateo 28:1, que formaba parte del grupo de las mujeres de Galilea, Lucas 23:55. Santiago y José eran primos de Jesús, pero tal vez no fuesen sus primos hermanos. Simón y Judas, por su parte, eran primos más lejanos, pues se nombran después de ellos. Bueno, hasta aquí termina la explicación acerca
de los hermanos de Jesús, de cómo hemos de interpretarlo en la Sagrada Escritura como sus parientes, los parientes de Jesús. Entonces pues no podemos afirmar a partir de esto que la Virgen tuvo más hijos y que la Virgen no es virgen. Cuidado pues, no nos dejemos confundir. Y por último, pienso yo que es lo más importante, aunque digo, es necesario explicar y aclarar para no caer en el error, pero dice con Jesús, esto yo lo reflexioné, con Jesús el vínculo no es sanguíneo, sino espiritual. Para empezar, en el bautismo, cuando nosotros, si somos mayores y decidimos bautizarnos, o si desde chiquitos nos bautizaron, se crea un vínculo espiritual profundísimo, un vínculo espiritual que es irrevertible, forma carácter, ¿no? Así como una gotita de aceite cae en una hojita blanca y se impregna totalmente en ella, ya no se la puedes quitar. Si quieres borrar la mancha, tienes que quemar la hoja. Así de fuerte es el vínculo, porque Dios nos hace sus hijos por pura misericordia, sus hijos adoptivos, hermanos de Cristo y templos de su Santo Espíritu por el bautismo. Y si morimos en pecado mortal, moriremos con este carácter de hijos, pero condenados. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Dios nos libre del pecado mortal y nosotros sepamos siempre huir de él, siempre huir del pecado mortal, es peor de los males. Y bueno, además del bautismo, la voluntad de vivir en el querer del Padre. Por eso el vínculo pues no es sanguíneo, con Cristo el vínculo es espiritual, por lo que dice Jesús: todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío, hermana y madre. Entonces, procuremos vivir en la voluntad de Dios para conservar ese vínculo siempre. Un vínculo que se estrecha a través del amor, que se robustece a través del amor a Dios. El amor sincero, la obediencia a su santísima voluntad, a sus mandamientos que nunca pasarán de moda, y a la imitación de su vida y a la obediencia a sus enseñanzas. Pues que Dios nos dé la gracia de poder permanecer como sus hermanos, si es que ya hemos recibido el bautismo, y si no, pues recibámoslo. Yo no sé hasta dónde lleguen estos mensajes, pero también luego podemos llegar a caer en una desidia en torno a los sacramentos o al bautismo, incluso de nuestros parientes y seres queridos. Procuremos que lo reciban. El bautismo es necesario para la salvación. Procuremos pues tenerlo y vivirlo para ser verdaderamente parientes de nuestro Señor Jesucristo. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.